Entón, falando das produtoras galegas no mercado internacional, vai iniciar esta parte Dani Freud falando da súa película Que hicimos mal. Así que, Dani, cuando queiras. Yo soy Daniel Freud de Matriusca Producciones. Nuestra empresa pues, lleva 15 años en audiovisual gallego. Es verdad que empezamos, hablando de las coproducciones, empezamos haciendo nuestros primeros proyectos en coproducción, en su momento con Voz Audiovisual. Nosotros, bueno, empezamos como productora pequeña, habíamos hecho cortometrajes juntos y decidimos dar el salto al largo, y entonces fue cuando montamos una empresa y ahí nos apoyamos en una empresa mucho más grande como era Voz Audiovisual para darnos ese músculo financiero y etcétera que muchas veces cuando empiezas es necesario, ¿no? Porque tú no puedes abarcar de repente el presupuesto de una película a nivel créditos y etcétera, como ahora hablaba Rafael, ¿no? Pues te tienes que apoyar en muchas de esas herramientas que existen. Una de ellas era la coproducción y además también de otorgarte ese músculo financiero, pues de alguna manera también te otorgamos un know-how de saber funcionar y moverte tanto a nivel financiero como también a nivel de recursos que se necesitan para acabar una película en postproducción y etcétera, ¿no? Entonces nosotros dimos, bueno, pues ese pequeño paso ya desde un principio para trabajar en coproducciones. Empiezo, bueno, un poco con esta coproducción local para ir luego a una producción nacional y acabar en las coproducciones internacionales, ¿no? Pero el ámbito de la coproducción creo que es muy interesante también trabajarlo y entenderlo muchas veces también desde esa propia coproducción local y qué significa, ¿no? Nosotros después de esa aventura, digamos, con Voz Audiovisual, ¿no? Donde, bueno, Voz no había o apenas había hecho cine. Recuerdo que creo que habían hecho algo del Año de la Garrapata con Jorge o alguna pequeña peli más, pero bueno, sobre todo se centraba en su producción en lo que sigue siendo hoy en día la tele y demás, y estaban abriendo como una especie de departamento, digamos ahí, pues una vía para empezar a hacer cine en ese momento de autor. De hecho, contactaron ellos con nosotros y ahí pues funcionó la coproducción. Hicimos 2 pelis juntos en diferentes modelos de coproducción y a partir de ahí nosotros en Matriusca seguimos haciendo películas sin coproducir, ¿no? Nosotros decidimos que podíamos ya abarcar aquello que nos había aportado en esas primeras coproducciones. Digamos que lo entendimos, lo cogimos y ya empezamos pues, nosotros a funcionar con las ayudas del ICA, con las ayudas de la Xunta, con Televisión de Galicia, con TVE, con Movistar, pues empezamos a funcionar de una manera autónoma, ¿no? Y entonces hasta ahí pues hicimos en Matriusca pues, diferentes proyectos, 2 o 3 largos y de ficción y otros 2 o 3 de documental, pues sin coproducción alguna, ¿no? Pero digamos que ese modelo era, por así decirlo, muy positivo a la hora de, bueno, de trabajar desde esa autonomía, ¿no? Y entonces es un trabajo directo con el director y de alguna manera como productor pues tampoco tienes que hacer todo el trabajo extra, que es un poco donde quería ahora llegar en esta primera parte de la intervención. No tienes que hacer todo ese trabajo extra que supone una coproducción, ¿no? Y esto es un poco las claves para mí de este trabajo, sobre todo para los que empiezan, ¿no? Un poco, que yo es a quien me dirijo un poco, ¿no? Porque los que ya saben, los que ya tienen mucha experiencia en la coproducción, pues yo tampoco creo que les pueda aportar nada, pero aquellos que empiezan en este sector de la coproducción, pues creo que es importante entender que, claro, que todo eso te va a dar un trabajo extra muy grande, obviamente, ¿no? No es lo mismo pues, que tú puedas tomar una decisión, que cada una de las decisiones que se toman, pues tengan que venir compartidas, aunque seas mayoritario o minoritario, que bueno, que esa es un poco la parte también de funcionamiento, ¿no? Normalmente las coproducciones se formulan de manera que uno es el productor mayoritario y los otros son coproductores.
bien financieros o bien, digamos que el coproductor financiero, pues, de alguna manera no toma tanta parte de esas decisiones más creativas y artísticas, y el coproductor en sí pues sí toma parte de esas decisiones, pero igualmente hay un productor mayoritario. Pero por muy mayoritario o minoritario que seas, digamos que en cuanto te metes en una coproducción, pues se consensúan las cosas, hacen los contratos, la cadena de derechos de contratos que te piden las televisiones, pues tiene que contar con cada una de estas firmas. A la hora de trabajar, pues hay que establecerse los porcentajes de producción ejecutiva, gastos generales, etc. Y a la hora de repartir, digamos, ¿no? Cuando vienen pues, premios o exhibición, o etcétera, pues ahí hay unos porcentajes de repartición, todo el trabajo es triple, obviamente, ¿no? Digamos que el control, aunque tú lleves un control específico en tu empresa por proyecto y demás, cuando hay una coproducción, pues tiene que ser todavía más explícito y transparente y etcétera para buscar ese consenso y esa, digamos, sí, transparencia de que todo se vea en directo, de cómo está funcionando las finanzas de la coproducción. Por lo tanto, es más trabajo, que es a donde quiero llegar, ¿no? Y yo nosotros en Matriusca durante un tiempo, es verdad que bueno, que lo valorábamos, ¿no? Decíamos, tenemos la capacidad, ¿no? Para hacer este trabajo, ¿no? Y realmente todo este trabajo que haces a mayores compensa. Y también, obviamente, ¿no? La cesión que tú haces de esa producción ejecutiva y gastos generales que repartes, ¿no? con otra productora. Y entonces realmente compensa, realmente nos da, digamos, algo a mayores, ¿no? La respuesta para mí en ese momento fue que sí, que a lo mejor hacer coproducciones pues, nacionales o regionales, ¿no? Pues no tenía tanto sentido, porque nosotros podíamos digamos, acceder a la ayuda de la Xunta, a la televisión, ¿para qué compartir eso, no? Podemos acceder a ICA, a la televisión española, a Movistar, a las plataformas ahora, ¿para qué compartir eso? Nos dimos cuenta que y bueno, y a nivel internacional, claro, sí que decíamos, hombre, ahí sin duda, desde luego, ¿no? Si queremos pues, lograr una financiación extra de nuestro proyecto, pues sin duda pues tenemos que buscar coproducción internacional. Entonces, cuando de alguna manera la empresa ya llegó a un momento donde entendíamos que podíamos dar ese paso hacia la coproducción internacional, pues obviamente yo empecé a viajar por todos los mercados internacionales, habidos y por haber, y ahí, bueno, fuimos conociendo la estructura de la coproducción internacional, de cómo funcionaba, etcétera, y decidimos dar ese salto a la coproducción internacional que de alguna manera no veníamos haciendo, no nacimos con esa idea, digamos, ¿no? Fue digamos, pues un paso a paso hasta que creímos que habíamos crecido o madurado lo suficiente o entendido el mercado suficientemente como para dar ese salto. Cuando hicimos esto llegó a la empresa que hicimos mal. El proyecto de Liliana Torres, la cual conocimos en Novos Cinemas, precisamente en el laboratorio, en el Novos Cinemas Lab. Ella vino como ponente, es un proyecto que eligió la comisión de Lab y allá vino Liliana junto con Carla. El proyecto estaba en primera fase de desarrollo y en ese proyecto, en ese Lab, casualmente también participaba María Zamora como asesora, ¿no? del proyecto. Entonces, bueno, luego los proyectos ahí se hizo en el lab y luego Matriusca, pues de alguna manera entra ahí a conocer también las situaciones de los proyectos
Y en este caso Liliana tenía una coproducción, una producción, perdón, con Miss Wasabi, la productora de Isabel Coixet, era la productora que tenía ese proyecto, ¿no? Y en su nombre, Carla Sospreda, era la productora ejecutiva del proyecto y las dos vinieron, ¿no? Pero era un proyecto que notabas que tenía mucho potencial, pero que, digamos, llevaban como mucho tiempo sin conseguir ninguna financiación, estaban intentando hacer la financiación en Cataluña, no acaban de conseguirla. Y entonces, bueno, nosotros conocemos el proyecto y le planteamos a Liliana y a Carla la posibilidad de que Matriuska fuese la productora mayoritaria de ese proyecto. ¿Mayoritaria por qué? Porque teníamos que era la única manera digamos, de poder entrar en los recursos financieros de Galicia pues de una manera clara, ¿no? Con rodaje pues, en gallego, con localizaciones en Galicia, con equipo gallego, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, el proyecto tenía una parte en la montaña catalana y la trasladamos, y para la dirección fue muy sencillo, creyó que no, digamos que no restaba nada, ¿no? Entonces trasladamos esa montaña catalana al Courel, ¿no? Y entonces, de alguna manera, trajimos ese proyecto a Galicia. Matriuska se volvió la productora mayoritaria, Miss Wasabi se quedó con una pequeña parte, esa parte que había hecho en desarrollo y demás, y prácticamente, bueno, incluso dudábamos en que fuese una coproducción, una producción asociada, y ahí pues me puse en contacto con Avalon, ¿no? Con Avalon, con María Zamora, con quien precisamente habíamos estado pues durante todos estos viajes, digamos, por los mercados internacionales, en Cannes, en Berlín y demás, pues siempre estábamos viendo la posibilidad de colaborar juntos, ¿no? Y en este proyecto pues se daban las condiciones que creíamos para que ellos pudieran entrar en la coproducción. De esta manera formamos lo que fue la coproducción nacional, ¿no? La coproducción nacional, que era Matriuska, un tanto por cien mayoritario, Miss Wasabi en ese pequeño porcentaje, y Avalon como coproductora y distribuidora, ¿no? Avalon pues, es una distribuidora y una productora que muchas veces en los proyectos nacionales, sobre todo, pues, entran como coproductores, además son distribuidores, ¿no? Que creo que es un concepto que para ellos, desde luego, está súper bien, ¿no? Además, luego ellos son distribuidores de otras películas, sobre todo internacionales, las que no son coproductores, ¿no? Pero, de alguna manera, para mí en ese momento, ¿qué significaba para Matriuska? Pues significaba, por una parte, tener una productora pues con un porcentaje más pequeño, pero que nos aportaba cosas. Bueno, pues por una parte, Isabel Coixet te puede abrir algunas puertas a nivel festivales internacionales, a nivel mercados, y etcétera, ¿no? No aportaron ninguna financiación específica en Cataluña, por lo que os decía que trasladamos esa parte regional, entonces, pues o una u otra, puede ser que alguno consiga ambas, pero es complicado. Y bueno, y entonces Isabel, de alguna manera, se quedaron pues con esa parte que habían hecho en el desarrollo y con la parte que puedan aportar ahora en la parte bueno, comercial y un poco de exhibición, distribución y estrenos y demás, ¿no? Y por otra parte, pues conseguíamos un acuerdo muy interesante con Avalon, que nos daba una distribución y un músculo como coproducción, que eso nos daba un acceso pues, mejor en televisión española, yo así lo consideraba, nos daba un mejor acceso a las ayudas del ICA, bueno, pues el hecho de tener pues, los contratos de distribución claros, que sea una empresa fuerte, de repente, pues el proyecto pues tenía un músculo mucho más armado, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que yo os quería decir al principio, que por un lado dices, bueno, puedes tener esa postura, ¿no? De decir, yo no necesito compartir nada con ninguna otra productora en los territorios donde yo puedo acceder a televisiones, a ayudas, etc. O puedes verlo de otra manera y que sumando, pues funcionas mejor. Y esto es lo que hemos hecho y creímos que era tal. Es verdad que ahora a lo mejor algunos
pues dicen, pero sí, claro, pero si esto es lo normal. Quizás ahora estamos en un momento donde las coproducciones nacionales, incluso regionales, vuelven a darse como algo más natural. Hace 15 años no era así, o hace 10, ¿sabes? Era más complicado que la gente se uniese, ¿no? Hacían otras cosas, ¿no? Se formaban más de otra manera, ¿no? A veces tenían empresas que tenían como sedes en otros lugares, ¿no? Era otra manera, ¿no? Esta fórmula de coproducción que yo desde luego creo que es muy interesante. Pero llego ya, me queda como la mitad, a la coproducción internacional, ¿no? En este contexto de coproducción nacional, eh, pues la película de ¿Qué hicimos mal? Es una película que de forma natural en el guión pues tiene cuestiones para coproducir con otros países de manera muy clara, ¿no? Hay coproducciones internacionales que de alguna manera no tienen una raíz dentro del guión que te lleve a la coproducción de una manera más clara, pero en nuestro caso sí. ¿Por qué? Porque ¿Qué hicimos mal? Es la película de una chica que en este caso es la propia directora, ella es la protagonista y es de alguna manera basada en su propia vida, que decide, por su crisis, digamos, de pareja que tiene en ese momento, decide como terapia ir a entrevistar a sus exnovios, ¿no? A sus 4 parejas que han sido claves en su vida, ¿no? Y de alguna manera entender un poco más por qué ella tiene estos problemas siempre con las parejas, ¿no? Entonces va junto de ellos a preguntarle qué hicimos mal, ¿no? Y con eso ella va haciendo una peli, un pequeño documental dentro de nuestra película. Ese es el proyecto de ¿Qué hicimos mal? Y sus novios, pues estuvieron en Barcelona, en México City, DF y en Italia, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, pues la coproducción internacional se daba totalmente, ¿no? No fue un proyecto que buscásemos una coproducción internacional y luego buscásemos un guión para ir por aquí, para allí. No, este es el proyecto real de su vida propia y entonces pues ahí entraba como de cajón eh, esta coproducción internacional. De tal manera que nosotros empezamos la coproducción internacional, como ella había estado en México, por eso había tenido este novio, pero ella trabajaba en una productora bastante grande, ¿no? Entonces, en un principio, estuvimos en contacto con esa productora que ya venía como un poco de la mano de ella, ¿no? Eh, pero la verdad es que a lo largo un poco del desarrollo del proyecto encontramos que había una diferencia muy grande entre la manera de trabajar de esta productora y la nuestra, ¿no? Una cuestión de tamaños y una cuestión de fue un momento también donde explotó en la televisión, las plataformas, vamos, Netflix, etcétera, y digamos que esta productora se fue mmm, digamos, orientando más hacia el mundo de la televisión, ¿no? Y el apartado, el área de cine que tenían en su empresa cada vez pues quedaba más pequeñito y entonces nosotros éramos pues un poco allí cola de león, ¿no? Y queríamos más bien ser un poco más cabeza de ratón, digamos, ¿no? Porque preferíamos una empresa más pequeña donde nosotros fuéramos pues, más protagonistas para entendernos más directamente y mejor, ¿no? Si no, ya, si la coproducción es complicada, si muchas veces el cambio de países, las culturas, ¿no? No trabajan igual en México que nosotros, no trabajan igual en Francia que nosotros. De hecho, en otra producción internacional que tengo, a media voz, pues ahí lo noté muchísimo, ¿no? Porque trabajaba con Cuba, Francia y Suiza. Y los caracteres eran totalmente diferentes. O sea, lo que uno considera que hay que esperar porque te contesten un mail no tiene nada que ver con el otro, y etcétera, etcétera, ¿no? Y cantidad de cosas, ¿no? Y ciertos tonos a la hora de hablar o demás. En ciertos países vas notando que se toman diferente. Entonces, esto es muy interesante porque por muy profesional que trabajes, ¿no? Digamos que sí, que las culturas tienen mucho que decir dentro de las coproducciones internacionales, ¿no? Porque de repente dices, sí, venga, para adelante, claro, esto es tal, ya, pero te pones a trabajar con una gente que, aparte de que no habla tu idioma, en algunos casos, pues además trabaja de otras maneras,
y entienden la producción de otra manera y su mercado es diferente, tienes que entender eso, pero luego también pues una cosa más personal, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros buscamos una productora que se adecuase más a nuestra manera de trabajar, una productora de un tamaño pues, pequeño, medio, ¿no? En el cual tuviéramos una comunicación mucho más directa, más concreta y demás. Encontramos a una productora maravillosa que se llama De Raíz, que son dos chicas que trabajan, desde mi punto de vista, muy bien. Y en México se trabaja de la siguiente manera. Bueno, en México, muchos sabréis, hay el instituto, el IMCINE, ¿no? El Instituto Mexicano del Cine, y tiene un fondo que es el Fidecine, ¿no? Que a través de ese fondo y diferentes maneras, ¿no? Pues van apoyando al sector mexicano. Nosotros estamos dentro de un apartado de Fidecine que se llama Leficine, que es para películas que se ruedan allí o que tienen una cierta conexión con México. En nuestro caso estaba clarísimo porque había rodaje en México, actores mexicanos, equipo mexicano para el rodaje de allí, y entonces nosotros optamos a esa ayuda del Eficine de más o menos al cambio eran 180.000 euros. La verdad es que la conseguimos de manera bastante fácil. Bueno, fácil no, porque realmente nosotros con esta primera productora optamos a una ayuda y hubo ahí una problemática con el inversor en el último momento y nos quedamos fuera por una cuestión técnica, ¿no? Cosa que, pues, como sabéis, como imagináis, pues da mucho coraje que tienes todo el proyecto preparado y al final por el papel pues de repente no puedes entrar, ¿no? Ahí fue cuando cambiamos de productora y porque entendimos que no era lo que necesitamos y entonces nos pusimos a funcionar con la otra productora. El Leficine funciona de una manera, voy a resumirlo muy claramente, de una manera muy concreta. Al final tú tienes que conseguir un inversor o varios inversores y a ellos desgravan a través de un crédito que le dan al inversor, ¿no? A la empresa que pone el dinero en tu peli, de manera que luego lo puedes grabar en su IVA, ¿no? Es como una especie de incentivo fiscal directamente para tal. Parecido al tema de mecenazgo que se estudiaba en España y demás, pero allí funciona muy claramente. Entonces, en nuestra empresa, en nuestro proyecto, entraron, bueno, pues inversores fuertes tipo Philips, Santander, bueno, estuvimos hablando con varios y al final entró uno que funcionó muy bien y por lo tanto nosotros tuvimos nuestros 200.000 euros de México que gastamos allí. Puedes gastar el 20% fuera. Nosotros en este caso casi nos lo tuvimos que gastar todo allí porque el rodaje así lo necesitaba. Y la verdad es que funcionó muy bien, con las dificultades que tenía ser una coproducción nacional a 3 aquí y una otra coproducción en México. Entonces, bueno, pues estamos jugando a 4 bandas organizando todo esto. La verdad es que funcionó muy bien, el rodaje fue maravilloso. El único problema que tuvimos fue una cosa que se llama el COVID, que nos cogió en medio o sea, teníamos 2 semanas de rodaje y el viernes fue el 19 de marzo o el 21 de marzo cuando se decretó el estado de alarma en España. Y nosotros teníamos allí a un equipo de rodaje, directora de foto, directora, productora ejecutiva y un equipo mexicano, ¿no? Entonces, bueno, resolvieron muy bien ellas, alucinantemente, lo que iban a hacer una semana lo resolvieron en 3-4 días, trabajando el doble y tal, para poder volverse cuanto antes. Fue una cuestión que decidieron allí ellos. Y resolvieron la situación muy bien y trajeron un rodaje maravilloso hecho. Y entonces el resto pues funcionó bastante bien, la verdad, a nivel cuentas, a nivel finanzas, con sus cosas, lo que también decía, ¿no? Pues bueno, pues hay que entender un poco también a veces culturas diferentes, nosotros esperamos unas cosas, tenemos unos tiempos, ellos a veces tienen otros, pues es así. Y en este caso, en que hicimos mal, funcionamos de esta manera en México, con esta coproducción, con una ayuda pública mexicana, y en Italia, porque también íbamos a Italia, pues estuvimos valorando, ¿no? La idea de hacer una coproducción también con Italia, que también nos daría la posibilidad de Urimash o lo que sea, y
o un servicio de producción, ¿no? La verdad es que hablamos con varias productoras y finalmente nos decidimos por el service de producción para el rodaje en Italia, en el cual también estuvimos allí una semana, toda en el área de Milán y etcétera. Y allí lo que tienen a nivel regional son tax, ¿no? Entonces, lo que sí, nosotros todo el gasto que hicimos en Italia, a través de los TAR rebates, pues nos devolvieron un 25-30% de la inversión que hicimos allí, que fue una manera también, pues, de una financiación nueva, ¿no?, para la peli. Entonces teníamos coproducción México, TAR rebates en Italia y recientemente, bueno, un poco en la línea que hablaban también Fosco y Fernanda, pues también hicimos empezamos a montar una coproducción con Alemania para el tema de postproducción y etcétera, ¿no? En Alemania pues dimos con una coproductora muy buena que venía de ganar muchos premios con su última película a nivel internacional, una productora que le encantó el proyecto, y en este momento pues también solicitamos una ayuda pequeña para la postproducción que no concedieron, pero llevamos en negociación a través de ella con Arte, pues para la película pues llevamos 2 o 3 meses, ¿no? Nosotros acabamos de acabar la película ahora, y entonces, bueno, se lo estamos enseñando y haciendo esas posibles ventas, ¿no? Entonces, bueno, a nivel coproducción internacional y con nuestro proyecto que hicimos mal, pues esta es un poco la situación, ¿no? Nosotros, digamos que hemos tenido que ir dando pasos para funcionar bien a nivel coproducción, primero local, luego nacional, y funcionar luego de manera internacional, ¿no? En lo que llevamos pues, 5 o 6 años trabajando y la verdad siempre con muy buenos resultados y un poco entendemos que es la única fórmula que existe para darle ese plus a tu proyecto, ¿no? Financiero y luego también de visibilidad y de posicionamiento dentro del mercado internacional, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, prácticamente ya Moitas hemos... gracias, Dani. Muchas Moitas gracias. gracias.